Ahora me parece que también las mamás solteras pues también usan estos mecanismos como de, bueno, yo acá, por ejemplo, en la calera tengo que ir a trabajar, pues dejo a mi hijo acá porque pronto en otro jardín más justo no me alcanzo. En el colegio donde dejó, hoy contrataron a un violador, o si mañana Se le cayó algo encima al niño y las profesoras no se dieron cuenta. Exacto. Bienvenidos a Si Nos Importara Podcast, donde otros callan, nosotras lo decimos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Si Nos Importara Podcast con Sharon y Liliana. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa importante que pasó hace poco, pero yo quería preguntarle a mi amiga, ¿quién es la persona más importante para ti? La persona más importante para mí, aparte de mi mamá, mi hija. ¿Por qué para ti? No, para mí, pues mis papás, mi familia, mis tíos. Mis tíos. Porque no tengo hijos. Okay. Pero si no, sería mi hijo, ¿no? Bueno, en este capítulo vamos a tocar un tema súper importante de... Pues, y muy triste. Sí, de los niños. De los bebés. Específicamente en las regulaciones que tienen los jardines en donde estamos incluyendo nuestros hijos, supuestamente pues para que estén a salvo, ¿no? Durante el tiempo en que uno los deja ahí, desde que ingresan hasta que uno los pueda recoger. Y bueno, esta noticia sí fue muy triste. No, y pues imagínate tú confiar en un lugar pensando que tu hijo está a salvo, que estás bien cuidado, que hay una persona que pues que le está cuidando, que le pone atención, que le da comida. Confías plenamente en esa persona, claro, que va a cuidar a tu hijo. Sí, bueno, inicialmente no. La noticia comienza con un niño que reportaron como pues fallecido después de que él estaba en su jardín. Aparentemente pues la mamá lo dejó a las 7 de la mañana en el jardín, esto fue en La Calera, y a las 3 de la tarde pues ya le informaron a la mamá que el niño había fallecido en el hospital. Entonces la mamá llega al hospital y pues no le dan razón de qué es lo que pasó con el niño, cuál fue el motivo de su fallecimiento. Ella pues dice en los medios que cuando ella lo vio tenía manchas de sangre, pero pues oficialmente no hay una razón para saber qué fue lo que pasó con el niño. Y pues aparentemente, presuntamente, me llama la profesora para decirme que tenían a Lian en urgencias, que porque había broncoaspirado, que se lo había llevado la profesora Juli para urgencias porque el niño había broncoaspirado y se les puso morado. Cuando me dicen esto, yo salgo corriendo al centro de salud. Creo que no me demoré nada. Y cuando llegué, le dije a la profesora Juliana, que estaba ahí, Erika Juliana, le dije, profe, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está Lian? Y me dice, él está en reanimación. En el hospital. Entonces, la mamá llega al hospital y pues no le dan razón de qué es lo que pasó con el niño, cuál fue el motivo de su fallecimiento. Ella pues dice en los medios que cuando ella lo vio tenía manchas de sangre, pero pues oficialmente no hay una razón para saber qué fue lo que pasó con el niño. Y pues aparentemente, presuntamente, este jardín no era jardín, o sea, de por sí no estaba avalado como jardín, sino como establecimiento de comercio público. O sea, ni siquiera tenía como ese aval de poder cuidar a bebés. De las entidades correspondientes, porque exacto, se supone que si montas un jardín debes tener la aprobación del ICBF y tienen que tener una normativa completamente diferente y estricta porque vas a cuidar a bebés, a menores, niños de primera infancia, a personas a niños de primera infancia. Y pues, como comentábamos, fue un bebé de 11 meses el que falleció en este caso. Falleció el 2 de septiembre, que fue el lunes pasado, al momento de hacer este video. Y pues la verdad es un hecho muy triste, porque imagínate tú confiada de que tu bebé va a estar bien precisamente porque necesitas ir a trabajar, porque necesitas darle de comer, y lo dejas en manos de una persona que tú crees, ¿sí? Que tú crees que vas a tener
como la certeza de que va a cuidar a tu bebé, que le va a dar la atención que merece, que le va a dar pues la comida, El cuidado que se supone que un jardín tiene que dar, pero ¿y no? también fallamos como padres en que no revisamos en dónde estamos metiendo a nuestros hijos. Uh-huh. Muy seguramente pues la mamá asimiló que pues era un jardín legal, pero no tiene acreditación de nada. Ella confirma que vio varios niños en el momento en que ella fue a dejar a su hijo, pero este establecimiento no tiene ningún control, entonces es muy difícil saber legalmente cómo funcionaba, porque Uh-huh. no estaba avalado ni siquiera por el ICBF, entonces no encontramos información acerca de esto. No, y pues es grave teniendo en cuenta que primero debemos investigar dónde estamos dejando a nuestros niños. Pero pues igual no se puede confiar tampoco en nadie. Recuerda el caso de los bebés que fueron violados en un establecimiento del ICBF. Con cómplices, las La rectora, las eran maestras cómplices. y los niños ya no querían ir. Y eso se ha presentado en muchas instituciones. Hace poco vi una noticia, no recuerdo bien de dónde es, pero prometo traerles el dato, de niños autistas siendo abusados también en establecimientos del gobierno, del ICBF, donde se supone que sí tienen la normativa, que deben estar controlados, que deben hacer un check súper riguroso, súper estricto, y niños, o sea, sordos y sordomudos, ¿cómo se van a quejar? Sí, ¿no? Y que pues Es que los es papás imposible. tampoco, o sea, lo que decimos, uno como padre sabe o siente por lo menos que puede confiar en esa persona para que sus hijos estén a salvo, pero lamentablemente no, era un bebé. Lo peor de todo es que también presuntamente dicen que no modificaron o alteraron las evidencias del jardín para evadir, supongo, que pues la realidad, porque una maestra dice que Bronco aspiró porque comió mucho, pero si la mamá ve otros signos, como sangre en su cuerpo, pues ya O sea, uno no, como Bronco mamá aspiró. ya dice, esto no está bien, o sea, esto está raro. Y además, bueno, ahí va otra cosa, o sea, lo dejaron a las 7 y hasta las 10 llamaron a la mamá que estaba presentando estos síntomas el hijo. ¿Cuál fue la respuesta que debió haber dado el jardín inmediata al llamar a ambulancia, un médico, a los papás desde el primer momento? Ese bebé llegó muerto. Sí. O sea, ya no tenía signos, era casi imposible, si no imposible, hacerle reanimación. Ellos sí se le hicieron, pero sí. ya el niño estaba y después muy de 30 minutos de reanimación ya no, o sea, ya lo la mamá declararon muerto. llegó al hospital ya cuando el niño lo estaban reanimando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y ahora otra cosa, que ellos pues pararon sus actividades, porque pues ahora, con todo esto que pasó, claramente pues ahora sí los investigan, porque ahora sí importa. Hasta que pasa algo es que empiezan a investigar, y ni siquiera así, porque es que están haciendo velatones, pero mira, de verdad que a comparación de otras noticias insignificantes de gente que, a ver, sí, o sea, que no se le ha dado o sea, y no está en furor esta noticia en redes sociales. Yo me enteré por un TikTok. Es que TikTok ahora es la fuente de información, sí. Realmente. Ahí no te, sin censura. Y si necesitan expresar alguna noticia, TikTok. ¿Quieres que se salga viral una noticia? TikTok, realmente. Sí. Porque los medios de comunicación, para eso sí, ¿no? No, lo he visto en 2 canales únicamente, pasar la noticia en donde están exigiendo justicia por el niño. Y para que le den respuestas a la mamá. Sí. Pero ahora me parece que también las mamás que solteras pues también usan estos mecanismos como de, bueno, yo acá, por ejemplo, en La Calera, tengo que ir a trabajar, pues dejo a mi hijo acá porque pronto en otro jardín más costoso no alcanzo, porque no tengo el tiempo para llevarlo hasta allá, porque la ruta me cobra tanto, ¿sí? Y no tienen la economía para eso. Y pues obviamente, estamos en un país donde todo es carísimo, realmente. Los salarios, pues, no favorecen a muchas personas y mucho menos cuando no tiene hijos.
porque los gastos incrementan demasiado. Y no es que un hijo sea una carga, pero es un gasto que uno tiene responsabilidad muy que, grande. sí, y ese gasto uno lo tiene que asumir como madre soltera o si ya cuentas con el padre, pero pues en este caso, No sé, no. en este caso, no Pero, digo y que en la la mamá sea mayor, soltera, no, no, pero y en la mayoría de casos pasa pasa, eso. sí, o que lo dejan en el jardín del barrio, pero Exacto. ese jardín pues no está certificado, entonces, Yo me ¿cómo te llegan? acordé. Tú Yo me estuviste en el acordé, jardín yo del barrio. estuve en un jardín de barrio y mis papás saben esto porque yo se los conté mucho tiempo después, ya cuando salí del jardín, pero a mí me Te pegaban regañaban. con un palo para que me durmiera. Sí, a todos los niños le hacían eso, le pegaban con el palo como para certificar si uno estaba durmiendo. Entonces, ahí va. Pues a mí, gracias a Dios, no me pasó nada más, ¿no? Pero pues me pegaban con un palo. Ni mis No, papás. Y y es muy en serio. Tengan cuidado de verdad donde dejan a sus hijos y créanles, porque yo recuerdo haberles sí, dicho en su momento, pero pues no había otra manera, no había nadie que nos cuidara hasta que salimos para el colegio. Creo que si estuvimos un año ahí fue mucho, pero igual sí son cosas que pues lo marcan a uno, lo dejan ahí. sí, claro, y tan chiqui, Y porque sí, yo tenía como que, ponle, 4, 5 años. Era pequeña. Pues no, me ha pasado casos graves así como uno escucha de violaciones, nada de eso, pero es algo que sí son maltratos, y ya, o que, lo, sea, que los papás deben tener en cuenta y creerle a sus hijos. O sea, si él me dice, no, es que mi profesor me tocó aquí, ay, no, era porque estabas jugando, no, nada. O sea, sí. o lo saco o tomo medidas porque los niños no mienten. No, y de todas Y no, maneras, así sea algo donde toque pequeño, investigar, yo prefiero preguntar, o sea, ¿qué exacto. está pasando acá? Investigar con mi hija, como bueno, pero cómo pasó todo y Ujú, pues iniciar, igual no se pierde nada. no. Más bien, si lo dejo pasar, Es pues mucho todo va a más lo que se puede empeorar. perder. Y Es más lo que además, se puede ganar. se supone que la gobernación lo iba a acreditar, pero a partir de los 3 años. De 0 a 2 años, no iba a ser legal. Entonces, Entonces den un subsidio para que las mamás se queden con los bebés. ¿O quién me va a cuidar el bebé a mí? Si todo el mundo trabaja, si yo necesito tener plata para mantenerlo, o de qué vivo del lo que aire. pasa es que también van a decir como, bueno, pero pues hay jardines que son comunitarios, ¿sí? Sí, En donde tampoco, si yo voy a dejar a mi hija en el ICBF, tampoco puedo decir, uy, qué cuidado tampoco tengo porque la mira lo que tranquilidad. pasó. Es que tampoco hay tranquilidad. Por eso, o O sea, sea, siempre va a haber algo que nos, que no nos sintamos conformes. Si lo dejo en una del ICBF, hay una cantidad de noticias que no son nada agradables. Si lo dejo ahora en un jardín donde tengo que pagar, donde me siento un poquito más segura, también pasa lo mismo. y si, pues aparte de eso, si no investigamos, si no tenemos en cuenta, pues varios factores que pueden afectar en eso, también estamos fallando una parte nosotros, pero también falla una parte más grande, las entidades que deberían regular eso. Exacto, o sea, ¿dónde está el ICBF diciendo como, vengan, pero es que nosotros no acreditamos este tipo de Ujú. jardín? Y sabemos que es una tarea dispendiosa, no es como que vaya a pasar y todos los días revisen si hay un nuevo jardín o no, pero No están revisando los niños, o sea, la no tienen primera un control infancia está de las descuidada, personas. porque, o sea, un bebé de 11 meses ya está en el jardín. Mm, Se sí. supone que un niño tan chiquito, pues todavía no debería estar, pero hay situaciones de los padres que tienen o los llevan a meterlos a un jardín porque pues no pueden estar al cuidado 24/7. Ujú. Privilegiados los que pueden tener una persona cuidándolo en la casa, que se especialice en niños. Y aún Ese es el así, privilegio que tienen muchas personas, pero otras muchísimas más, que yo creo que es la mayoría, no las tenemos. no, y aún así, también he visto, es que se ve de todo, realmente uno nunca está seguro en ningún lado, donde contratan a una muchacha precisa, bueno, una muchacha, una chica, una señora, Y también le precisamente pegan para que cuide a los bebés en la casa con cámaras con y les cámaras. pegan y los maltratan y los gritan y los ponen a hacer de todo. Y lo he visto, o sea, he visto varios videos y varios denuncias acerca de eso. Entonces no hay como, es que no hay tranquilidad de con quién dejar a los bebés, o sea, ya no, No, y uno no se siente tampoco, seguro con nada. tampoco hay un seguimiento de la noticia, ¿sabes? Sí, O tampoco. sea, no tienen información, porque la fiscalía dice que no hay pruebas suficientes, no hay información suficiente. Uh -huh. Los medios tampoco nos están informando qué está pasando.
la mamá sí ha salido a decir, yo necesito que me digan qué pasó con mi hijo, pido justicia por mi hijo, Ujú. pero si ella no sale a hablar y a solicitar el apoyo de los demás, Nadie lo hace. los medios de comunicación no lo van a hacer y no va a estar viral una semana o haciendo misas para el bebé Ujú. porque no es importante. Ajá. Pero me parece increíble, es que Es que si nos importara, todos estaríamos colaborando en esas velatones que está organizando la mamá, que se están parando en el parque principal de La Calera, y enfrente a la este fiscalía jardín, también. enfrente a la fiscalía, y allá deberíamos estar todos como una sociedad que de verdad nos duele ese tipo de cosas. Totalmente. Es que es un bebé, o sea, no es una persona que ya vivía, era un bebé Que no sabemos qué pasó con él, porque que no da pues, o sea, si respuesta. tenía sangre en su cuerpo, yo como mamá voy a pensar lo peor. O sea, ¿qué le estaban haciendo a mi hijo? ¿O por qué está así? ¿Por qué no me dicen la O hasta verdad? lo torturaron. Puede ser, es que no han dicho nada, ni siquiera han dicho, sí, pudo haber sido porque Bronco aspiró y ahí ocurrió todo, pero entonces, ¿por qué no dicen la verdad? Ujú. ¿Y por qué no hay un seguimiento de esto? Ahora las entidades deben tener un control porque, bueno, y se abre un jardín acá en el garaje Sí. y ya es un jardín. ¿Y ya? Y no pasa nada. ¿Y qué? Pero no podemos pedir mucho porque es que desde el ICBF Mm, hay violadores. exacto. Es que no, es que de verdad no da tranquilidad por ningún lado. O sea, uno es mamá y no tiene tranquilidad porque no sabe si en el colegio donde dejó hoy contrataron a un violador o si mañana en Se le el... cayó algo encima al niño y las profesoras no se dieron cuenta. Exacto. Y aún así pagando, ¿no? Ujú. Porque bueno, era un jardín privado. Pagaba más o menos 400.000 pesos mensuales. Por Que no es eso, poquito para una persona que gana el mínimo, probablemente, no sé cuánto probablemente. gana ella, pero supongamos 400.000 en un salario mínimo, solo te queda 1 millón para vivir, y eso vale un arriendo. Ni siquiera. O sea, una habitación yo creo, Ujú. pero no, me parece, o sea, la verdad sí me impactan mucho estas noticias de los niños porque siguen pasando cosas y nadie responde, nadie dice nada. Nadie hace nada. O Los sea, medios de comunicación, como siempre, amarillistas, pasando noticias que, de verdad, que no, que sí, Colombia pasó el mundial. Así que Esa es la última. el iPhone 17 salió a la venta. En color morado. Sí, Naranja. naranja. Falta el morado. El Sí, morado sí lo compro. es un buen color para el iPhone. Es un buen color para el iPhone. No, eso, no, 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 de no. verdad, son cosas que merecen mayor importancia y que no la están teniendo, o sea, tampoco las abordan. Es como, Exacto. ay, se murió un niño de 11 meses, qué mal. Siguiente Sí, noticia. están investigando el jardín. ¿Ah? Listo. En otras noticias, Colombia pasó al mundial. Y así, mejor dicho, todo el mundo celebrando. Sí, no, pues entrevistan hasta la gente celebrando. ¿Sí? ¿Cómo te parece que ¿Cómo jugó James? Sánchez Sí. hizo 4 goles? No, Son cosas que, bueno, chévere, genial. pero ¿y qué? Y lo las importante, noticias, de verdad, ¿dónde quedan? sí, es muy triste y bueno, yo como mamá también, pues lamento mucho esta noticia. Debe ser un dolor muy grande no saber qué pasó con tu hijo, porque si uno sabe que es un tema natural, es muy diferente, ¿sabes? Sí, uno por lo menos lo afronta, pero es que así ella no Pero tiene tú tranquilidad. dejaste Es a tu hijo no sé cuántas veces bien he dicho en tranquilidad. Tu hijo bien en el jardín y la señora te llama, ven, es que necesitamos que vengas a este hospital, Sí, no. porque es que no, ya llegó y ya lo estaban reanimando. No. Sin embargo, déjenos en sus comentarios qué opinan de estas cosas. De estas Ustedes como noticias. papás, ¿qué opciones tomarían pues viendo esta noticia también? Qué precauciones. Y le mandamos mucha fuerza a la mamá porque sé que en estos momentos debe ser Cuiden mucho a sus muy hijos, duro. sobre todo revisen mucho en dónde están metiendo a sus hijos. Si estas entidades, si son legales, porque no nos podemos confiar de las De que nada. deberían hacer su trabajo. Nos vemos en un próximo capítulo.